Hola, se viene un video berraco, bien berraco. Estamos en Colombia y preparados para recorrer y presentar un montón de casos que se dan en los aeropuertos de este país. ¡Qué berraquera! Prepárate porque hay de todo para mostrar en la tierra de las buenas playas y la cumbia sabrosa. Yo le mato a usted, el papá, la mamá. Tranquilo, don Pablo. Empezamos cuando usted diga. Hágale. Y vamos a comenzar con un especial de mulas o burriers, porque este aeropuerto, El Dorado, en Bogotá, es uno de los más elegidos por los narcos. Acá se encuentra droga todo el tiempo y en cualquier cosa que pueden la esconden. En la panza, en esta alpargata de la abuela, en bolsa, en maleta, en el orto, en cualquier lado. En este momento estamos verificando el pasajero, el cual nos reportan como sospechoso en el equipaje de bodega. Especial El Dorado en nuestro inicio para mostrarte cómo trabajan en el tercer aeropuerto más importante de la TAM. Lo que le están avisando a este poli es que este perro parece que encontró algo raro entre todas estas maletas. La valija iba para México y le pertenece a este tipo que primero se había hecho el dolobu, pero que al rato no pudo escapar y fue agarrado. Le revisaron los papeles y lo invitaron a un chequeo de equipaje. ¿Algún problema, boludo? No, quiero que me acompañe a revisar su maleta de bodega. ¿A qué se dedica? Yo soy chef. ¡Ah, sí! Cocina falopa. Esperen que todavía falta revisarlo. El poli, mientras caminan, le va haciendo algunas preguntitas. ¿Viste como cuando te tomás un taxi y el tachero es medio conversador? Sí, señor. ¿Cuántos días va a estar allá? 5 nomás. 5 nada más. ¿Se va a esperar en algún hotel? Sí, señor. Ahí tengo la reservación. En la sala de revisación proceden a inspeccionar el equipaje. ¿Sí corresponde al mismo equipaje que usted empacó? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién realizó la maleta? ¿Usted? Sí. ¿Quién realizó la maleta? ¿Usted mismo? Ok, muy bien. Parece que hasta ahora no hay nada anormal, pero llama un poquito la atención ese detalle abultado del equipaje. No, este otro, digo yo. Bueno, en este momento en su equipaje de bodega estamos detectando que esta superficie se ve algo densa, dura. Parece que el relleno de este sector está raro. Y como puede ver, nos está saliendo una sustancia algo blanca. Y sí, prepárate porque se viene el momento épico de estos casos. ¡Bienvenido el narcotest! Bueno, en este momento, como puede ver, a rojo, azul, celeste, listo. Entonces da para preliminar a positivo cocaína. Usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga está utilizado en su contra. Sí, tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo el Estado le concederá uno. Chao, flaco, preso por mula. Mula. 1 kilito de merca quería sacar este chef del país, pero su próximo menú será el de la prisión colombiana. No, esto es una bandera, no pueden sacarlo por detrás, ¿no? Ah, encima es pretencioso. Chao, llévenselo. Estos son los países donde parece que eligen llevar la droga, siempre saliendo desde Colombia. Mirá, este policía nos cuenta a todos los lugares que se fue de vacaciones. Europa, algunos países de Centroamérica, el Caribe. Nah, son los lugares que eligen los narcos para llevar la coca. Ya largamos nuestro juego habitual. Hoy te preguntamos ¿qué es un perfilador? ¿Es un perro antinarcóticos? ¿Es un agente que detecta sospechosos? ¿O es una persona que lleva drogas escondidas? Deja la respuesta en los comentarios. Y a estos 3 colombianos que vemos de espalda los agarraron con 40 kilos de merca, que me dijo el tranza del barrio que son como 200 millones de pesos colombianos. El negocio parece que estaba en que toda esa frula iba a ser llevada a España y ahí la venderían en $2 millones, papá. Oh, mucha lana. La policía ha capturado más de 290 personas en los diferentes aeropuertos. Y sí, parece que el negocio de llevar falopa es rentable hasta que te agarran. Y si no, preguntale a estos 3 o a este comandante que tiene algunos consejos para nosotros. Invitamos a las personas a que denuncien a la línea 167. Y a este tipo ya el color de la camisa le dio positivo, pero además parece que quiere traficar 40 kilitos de merca. Este tipo de nombre Víctor Muñoz pretendía llegar con la droga a México. Es capturado cuando apenas está haciendo el chequeo para hacer su viaje con destino a México. Pero la policía sospechaba un poco y procedió a revisarle un poquito las cosas que llevaba. Mirá todo lo ladrillo que traía así nomás, con muy poco disimulo. Creen que es fácil y es sencillo traficar con drogas, pero definitivamente se estrellan con la realidad. Cuestión que le hacen el narcotest y claro, positivo.
Te digo que si esos paquetes no eran cocaína, yo el próximo video lo grabo desnudo. Basta, el próximo dije. Hola, ¿cómo están? Yo soy el policía del aeropuerto y estoy contento que mi uniforme esté a tono con las letras del cartel. Mi nombre es Wilson y hoy les quiero contar cómo este perro encontró un montón de falopa en unos paquetes de café. Y bueno, revisando, en estas jaulas de maletas, olfateó una sustancia rara. El rope alertó sobre la carga y ahí se pusieron a abrir esta caja que tenía paquetes que parecían de café, pero el contenido era bastante más verde. Y sí, un montón de marihuana, 20.600 dosis, lo que venía en esta cajita. Che, ¿te gusta en pocillo o en jarrito? Nah, dámelo en pipa. Los policías que se encuentran en el sector de plataforma se percatan de un ciudadano que tiene una actitud sospechosa. Pero ojo, que en este caso no era droga. Lo que este tipo de gran contextura física transportaba ilegalmente era oro. Claro, aprovechó esa robustez para esconder los lingotes pegándolos al cuerpo. 20 piezas llevaba bajo esa remera, por cierto también color positivo. Estos elementos pesan aproximadamente 9.040 gramos. Gracias por los datos, señorita. ¿Dónde estás, gordo? Y ahí se lo llevan preso por enriquecimiento ilegal y lavado de activos. Este otro es el caso de una señora que se declara líder social y que además tiene una discapacidad en su pierna, por lo que lleva una prótesis. Como este elemento es bastante usado para traficar falopa, la detienen un ratito como para escanearla y revisarla. Cuando las cámaras llegaron al aeropuerto para hacer las imágenes del procedimiento, en la puerta nomás del aeropuerto se encontraron con este tipo que era detenido porque en esa valija parece que también venía una considerable carga de falopa. Este sujeto que pretendía viajar a Punta Cana tenía una modalidad doble fondo, sustancia de cocaína, clorato líquido. Bueno, pero vayamos a lo que nos llamaron. Esta persona tenía su prótesis llena de droga, se le hizo la prueba, pero ya mirándole la cara al perro te das cuenta que viene llena de fafa, y encima no sería la primera vez. En su documentación presenta varias salidas hacia Europa, argumentando que siempre mostraba este tipo de resolución de no solo de discapacidad, sino que es una persona protegida. Azul turquesa como corresponde y un poco de cárcel le espera a esta persona. Qué mala pata, ¿Cómo viniste a caer? Cántalo, que en esos vidrios decorados con fotos de la Copa América hay falopa seguro. Fue encontrado en la zona de carga. Era cocaína líquida, que se encontraba camuflada en unos vidrios. 3 de estos casos iban para la Florida, Estados Unidos. 2 casos iban para España. Lo particular eran los vidrios decorativos de la Copa América. Claro, se trataba de cocaína líquida y venía muy bien camuflada en estas especies de platos, que son toda una novedad en materia de camuflaje, pero la policía intervino en la carga y se procedió al narcotest correspondiente. En los aeropuertos los perros camellan un montón y nunca se equivocan. En este caso que se da en el depósito de envíos postales del aeropuerto de Bogotá, esta perra de nombre Cara marca esta caja como sospechosa, olfatea y al toque se sienta o acuesta como suele suceder y recibe su pago enseguida. El poli abre la caja y con muy poco disimulo en esa bolsa verde estaban todos estos cogollos. 17,5 kilos de marihuana había en esta captura. Pero también tenemos que agregar otro caso, también en una inspección de viajeros que iban para Francia y en la sala de embarque dieron con este tipo bastante sospechoso que traía adheridas al cuerpo estos paquetes que no creo que sean fajas abdominales. Nah, acá hay droga. Se le hace la prueba de narcotest y da positivo, claro. Son 2,5 kilos de cocaína la que llevaba este tipo pegada al cuerpo e intentaba llegar a París. En esta otra situación yo me corro a un costado porque este señor policía nos explicará todo lo sucedido con mucho detalle. 11 ciudadanos colombianos fueron capturados, quienes pretendían viajar hacia Francia, España y Panamá. La modalidad más utilizada fueron ingeridos, introducidos y maletas doble fondo. Pretendían llevar alrededor de 25 kilos de estupefacientes a esos países, en cuyo mercado el valor aproximado de este ilícito está cercano a los $785,000. Nada más para agregar, así la falopa pretendían venderla en Panamá, Francia y España. Y este otro tipo también estaba en la misma de andar llevando droga de acá para allá, pero en este caso eran 16 kilos de cocaína, que acá los vemos todos bien numerados. Che,
no es por nada, pero ahí hay 14 numerados, así que vayan apareciendo los 2 que faltan porque acaba preso hasta el editor. Logra la incautación de 16 kilos de cocaína, los cuales fueron detectados por nuestro biosensor CAFIR. Biosensor le dicen al perro. Dale, decile perro, rope, fiera, bestia. La droga tenía como destino la ciudad de Madrid, pero el cargamento fue secuestrado antes que levante vuelo. Che, todo bien, pero está terminando el caso y siguen faltando los 2 paquetes, pa. Logra la incautación de 16 kilos de cocaína, 16 kilos de cocaína. ¿Y ustedes sabían que comprando un pasaje de avión podés ser narco? Sí, es una promo nueva que tiene el aeropuerto El Dorado. Resulta que muchos son los viajeros que llegan tranqui, contentos porque se van de viaje, toca vacaciones o toca un descanso bien bacano, pero cuando el equipaje es despachado durante el recorrido, alguien le cambia las etiquetas a las maletas y se los pone a una que va llenita de merca. De esta manera, si pasa, pasa, y si no pasa, hacete cargo, viajero. Explícale vos al perro y a los poli por qué tus remeras y pantalones dan azul turquesa. Lo que se busca aquí es cada vez más tener apoyo tecnológico. Están pidiendo que pongan alguna cámara, esa es la tecnología que reclaman. No necesariamente las empresas, pero sí algunos de sus funcionarios se dejan convencer. ¡Ja! Se dejan convencer, dice el señor de uniforme. A ver, veamos la escena del convencimiento. Plata o plomo. ¿Y vos querés aprender a abrir una maleta? Acá tenemos un clarísimo tutorial. Entonces lo que hacen es introducir un esfero acá por la punta, ya abren la cremallera. Cuando la cremallera está abierta en su totalidad, introducen, hacen lo que tienen que hacer. Clarísimo. Tengo una valija con ropa que me olvidé la clave, en un rato pruebo qué onda. Pero volviendo al caso, lo que se recomienda es que la envuelvan en nylon, pero que lo hagan ante personal de la aerolínea para que quede registrado. Todo raro. Las primeras indicios dicen que ella esos implantes se los pusieron en Pereira. Esta mujer, como muchas otras, se arriesgó a todo llevando 1 kilo de merca en los implantes falsos. Claro, hablamos de una mujer cuyos pechos vemos en pantalla. ¿Podemos blurearlos un poco, que el canal lo mira mi sobrinito? Bien, ahí está. Bueno. Tentadas por el dinero, para tener una mejor vida. La mayoría de estas mujeres son panameñas que hacen su paso por Colombia con la intención de transportar la droga en su cuerpo con todo el riesgo de vida que esto implica. Y sí, me pongo serio porque muchas de las operaciones se hacen en lugares clandestinos, dejando heridas abiertas, provocando infecciones y en algunos casos la muerte. Hay que ser boluda, ¿eh? Y yo la critico a mi prima que guarda la billetera en las tetas. Hacemos un corte con tanta droga y como esto es Aeropuerto en Alerta, te vamos a mostrar cómo se hace un simulacro de accidente aéreo en El Dorado. Participaron todos los bomberos de Colombia, Defensa Civil, Cruz Roja y la prensa, claro, junto a algunos extras. Para nosotros es bastante importante, ya que nos permite adquirir el conocimiento en cuanto a los procedimientos que tienen los bomberos aeroportuarios en la atención de sus emergencias. ¡Vamos! ¡Mirá qué actorazo! Un simulacro completito como debe ser, donde todos los departamentos implicados en la seguridad participaron de esta jornada. El comandante de incidente daba las instrucciones tanto para los bomberos aeronáuticos como las ayudas mutuas que llegaban al lugar. Y ahora es el momento de una nueva sección en nuestro video. La presentamos. Estos son los Most Wanted en Aeropuerto en Alerta. Este es el primero de los más buscados, es hacker y se llama Mihai Ionupaunescu. Este rumano pícaro había caído sopre en 2012, pero se salvó de ir a prisión en Estados Unidos y parece que se lo acusa de afanarse 25 millones de dólares. Acá te paso el currículum vitae. Infectó más de 2 millones de computadoras con malware, accedió a cuentas de correo de manera ilegal, se mandó unos cuantos fraudes bancarios, fraudes personales y otros que son reserva del sumario en Estados Unidos, mamá. Imagínate. Bueno, en ese escueto diálogo, el poli le intenta explicar que se lo va a tratar bien, que se le van a respetar los derechos y que se va a comer una cana terrible. Infectó más de 2 millones de computadores con malware. Eso ya lo dije yo. Lo que todavía no te dije es que además de afanarse 25 palos, le hackeó las computadoras a la NASA. Sí, a los del Paso Pequeño y el Paso Grande. No, así le reventaban la guarida a este rumano, que ya lo venían persiguiendo por todo el mundo.
Acá vemos cómo lo detienen, secuestrándole armas y, claro, computadoras de mucha avanzada. Pero cuando la periodista le pregunta sobre las acusaciones... ¿Cómo justifici banii găsiți la tine? Sunt ai tatălui meu. Clarito, ¿cómo se le entiende que dice que él no fue? Bueno, eso fue hace unos años, pero el tipo fue liberado y siguió haciendo incursiones turbias en computadoras ajenas, así que la policía lo seguía buscando. Hicimos un trabajo conjunto muy importante, reitero, muy técnico. ¿Habrá sido para tanto? Bueno, cuestión que ahora lo pescaron y será llevado a Estados Unidos. Che, pero métanlo preso, no lo usen para contraespionaje. Y el segundo no podía ser otro que que lo apodan Mbappé. Dicen que es porque se parece. Bueno, este es parecido, este también. Este se parece bastante. Ah, no, este es el verdadero. Bueno, volviendo al caso, este capo narco francés fue capturado en el aeropuerto de Bogotá. Tenía muchas conexiones con los narcos colombianos y manejaba las operaciones de envío de droga a Europa. Tenía pedido de captura internacional y acá lo vemos ya detenido. Vengan, corran la ola. Es un francés narco capo de la droga. Bueno, un poco de orden. Acá lo tenemos a alias Mbappé. Che, posta, yo no lo veo parecido. Pero si quieren, hacemos una rápida comparación. A ver, ¿qué le ven ustedes de parecido? Ajá. ¿Y qué más? Bueno, lo cierto es que uno juega la pelota y este otro ahora está hasta las pelotas porque parece que el prontuario es tan grande como la causa judicial que va a tener. Acá yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, este tipo no es muy parecido a Mbappé, seamos sinceros. Y segundo, Francia. Chau. En tercer lugar tenemos a este mexicano más picante que un chile, le dicen el flaco y parece que lo buscaba la DEA, la Interpol, la policía de Colombia y hasta nosotros lo buscábamos para poder hacer este video. Parece que el tipo era el encargado de mover toda esta droga, compraba en Colombia metanfetamina y heroína y la llevaba a Estados Unidos y otros países. La organización era grande, acá lo vemos ya detenido y fue llevado a Estados Unidos para que la justicia de California se encargue de sus próximos años. Y acá cayó otro flaco más. Claro, a este también lo apodaban igual y lo buscaba el FBI y la Interpol. Y vos te asustás porque te anda buscando una ex. Este flaco tan picante como el anterior no solo lideraba una red de narcotráfico, sino que además había matado a un policía. Lindo pibe. Este sujeto hace parte de una red transnacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Un año lo anduvieron buscando porque aparentemente después de matar a un policía, el flaco fue preso, pero mediante un engaño jurídico logró la libertad y siguió delinquiendo y coordinando envíos de droga a todos lados. Una vez estando en la cárcel, busca beneficiarse, haciéndose pasar por integrante de las extintas FARC. Y seguimos recorriendo nuestra sección de los más buscados y este es el último de los casos. Resuelve este despacho sobre la viabilidad de ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano de República Dominicana Francisco Adolfo Merán Montero. No tenés nombre, pero le decían Frank, así nomás. Estaba siendo muy buscado por la Interpol para ser llevado y juzgado en los Estados Unidos. Al parecer, esto me lo contaron mis informantes, este Frank trabajaría para un tal Víctor Navarro, que le dicen Megateo, conocidísimo guerrillero colombiano y líder del Clan del Golfo. Frank se encargaba de colocar la merca en República Dominicana y después de ahí la distribuían hacia otros puntos por vía marítima. El tipo solía hacer unos cuantos viajecitos a Colombia y paraba en la ciudad de Cúcuta, pero acá se le terminó el recorrido y fue detenido. Momento de tocar el pianito, tuqui, tuqui, tuqui. De esta manera, dice acá la gacetilla que me mandaron, que la captura de este narco constituye un importante golpe a la organización delincuencial de alias Megateo, que realizaba coordinaciones para la salida de cocaína desde la región del Catatumbo, Colombia, hasta la península del Paraguaná, Venezuela, y de allí a través de embarcaciones a la costa sur de Puerto Rico. Ahora parece que le tocaron unas vacaciones en un lugar poco paradisíaco de los Estados Unidos. Momento de resolver nuestra trivia de hoy. ¿Qué es un perfilador? Te preguntamos al inicio del video y la respuesta
es un agente que detecta sospechosos. Felicitaciones para los que acertaron. Y si los más buscados te sorprendieron, espera a que te presente a esta narcoabuela. Sí, escuchaste bien, esta señora que vemos en silla de rueda traía el rodado llenito de falopa y viste que la jubilación no alcanza en ningún país de América. Y esta doña delincuente llevaba la falopa dentro de las varillas de la silla, siendo descubierta y detenida. Va a cumplir unos cuantos años en prisión.